Ya, menos mal que no hemos empezado con la matriz todavía. Entonces, entre paréntesis, encontré las, ¿cómo se llama? Las grabaciones que andaban en Plutón. Menos mal, así que se las voy a subir. Bueno, entonces, estos tipos lo que hace Fred David, aprovechando, ¿no es cierto?, el trabajo que ustedes realizan, tanto del análisis externo como el análisis interno, todos los factores claves de éxito, externos e internos, eso él los aprovecha, ¿no es cierto?, y desarrolla esta matriz interna y externa que es copia textual, ¿no es cierto?, de la McKinsey. La diferencia está en que la matriz McKinsey, bueno, en realidad, como vamos a ver más adelante, yo le coloqué casos bien específicos para que se dieran cuenta de que tiene varias interpretaciones. En el caso de la matriz McKinsey pura, la valoración está de 1 a 5, siendo 5 muy bueno y siendo 1 muy malo. Esa es la valoración que tiene la matriz McKinsey, ¿ya? Pero acá, como ustedes se acuerdan, tanto en la matriz, la matriz F como en la matriz EFI, los valores son de 1 a 4. Entonces, por esa razón, la matriz se construye con los valores de 1 a 4, ¿ya? Siendo 4 muy buenos, siendo 1 muy malo. Esa es la situación. Que es lo que les decía yo la clase pasada, que en vez de tener una escala Likert de 1 a 5, donde la tendencia central sería el 3, aquí no hay tendencia central, o está bien o está mal el negocio. Entonces, si tú te fijas, habla, ¿no es cierto?, la matriz interna y externa, el total ponderado se da de la EFI o la F. Dentro de la matriz interna y externa es analizada de la siguiente forma. Entre 1 y 1,9 representa una posición interna débil. Una calificación entre 2 y 2,99 puede ser considerada promedio. Y una calificación entre 3 y 4 es fuerte. Les vuelvo a insistir que esto es porque... miércoles. Apreté una cosa mala aquí. Porque... aguántenme un poquito. Que en las mañanas me levanto muy temprano y a esta hora ya estoy medio tonto. Me pasé. Ahí. Entonces, ya. Sí. Ya. Quiero marear, esa es la idea. La matriz interna y externa está diseñada para tomar decisiones estratégicas de cartera de negocio. Se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados de la matriz F para el eje de las X y los totales ponderados de la matriz F para el eje de las Y. ¿Ya? Acuérdense que ustedes tienen como resultado de la matriz F y como resultado de la matriz EFI un total ponderado donde ustedes decían que el sector era atractivo o que nosotros éramos competitivos. Esa era un poco la idea. De ahí se toman, ¿no es cierto?, los valores, o de ahí se toman las coordenadas. ¿Ya? Hoy día amanecí Gil. Tomar los totales ponderados de la EFI, tomar los totales ponderados de la F, identificar el cuadrante en el cual se encuentra la empresa, definir el tipo de estrategia que se debe utilizar. Esto ya lo vimos. Ya. En esta matriz de 9 celdas, al construir esta matriz, ¿no es cierto?, quedan 9 celdas y mejor las vemos, que estas que están aquí, ¿ya? Estas 9 celdas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, por el lado de acá, por este vértice de acá, ahí son posiciones más o menos fuertes, ¿no es cierto?, de nuestra empresa, ¿ya?
Y por el contrario, estas posiciones de acá, el otro vértice, posiciones muy débiles, ¿ya? Y tal como les decía, matriz interna externa, que le llaman General Electric, ¿ya? Pero es la matriz McKinsey, les vuelvo a insistir. Entonces, acá están puestos algunos factores claves de éxito que ustedes pudieron haber encontrado en la F o en la EFI. Perdón, en la F y en la EFI. ¿Ya? No sé qué factores ustedes van a desarrollar, ¿no es cierto? Esos factores son los que ustedes van a tener que utilizar. Como por ejemplo, el tamaño y crecimiento del mercado, segmentos de interés, utilidad de la industria, intensidad de la competencia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte externa o con el atractivo de la industria, ¿ya? O la parte interna, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con participación en el mercado, utilidades, precio y calidad del producto, fortalezas y debilidades críticas, habilidades para competir, etcétera, etcétera. Entonces, la idea aquí, chicos, voy a agrandarlo mejor, es que ustedes tienen que, con esos valores que van a obtener de la F y de la EFI, ubicar, ¿no es cierto?, ubicarlos como coordenada. ¿Qué quiero decir? Por el lado, ¿no es cierto?, de la F, el valor que tú obtengas como promedio ponderado final va a estar colocado aquí en la coordenada, y en el caso de la EFI va a estar colocado acá, ¿no es cierto?, la coordenada que obtuviste del promedio total ponderado de esa matriz. Entonces, si te fijas, aquí está esto en colorcito verde, por eso que yo le decía que hay algunos que le llaman la matriz del semáforo eléctrico, ¿ya? Con verde, y acá están con amarillo, y acá están con rojo. Entre paréntesis, esto se supone que lo vimos en Marketing 1, pero no todos los alumnos lo ven, así que nuevamente, no todos los cursos lo ven y no todos los cursos lo practican. Yo no me acuerdo si hicimos ejercicio de esto, creo que no. Y por eso es necesario verlos de nuevo. Bueno, entonces si tú te fijas, en el caso de 1, 2 y 4, que son posiciones relativamente fuertes, ¿no es cierto?, de ese negocio, ¿ya? Lo que necesitas tú ahí es crecer y construir. ¿Y cuáles son las estrategias ¿cómo se llama?, que se indican para cada una de estas alternativas de cuadrantes, 1, 2 y 4? Estrategias intensivas y de integración. Obviamente, ¿no es cierto?, que va a depender de si es 2, si es 4, si es 1. Lo más probable es que si es 1 van a ser estrategias intensivas, lo más probable. Pero ya cuando 4 y 2, ahí hay que ver, ¿no es cierto?, la situación específica, y lo más probable es que ahí ya no sean tantos de intensidad, sino que más bien de integración, pero todo depende del caso. En el caso de los cuadrantes que están en el centro, o amarillo, 7, 5 y 3, aquí la verdad es que hay que pensar un poquito más las cosas, ¿ya? En realidad, lo que se utilizan ahí son las estrategias quizás más sencillas de implementar, ¿ya? Y lo que se necesita ahí, como se decía, es esperar y mantener. Y dentro de las alternativas que se hablan acá ya son más estrechas las alternativas, porque son dos: es penetración de mercado y desarrollo de producto, ¿ya? Acá, si tú te fijas, vamos a ver aquí. Alexia, ¿me escuchas? Alexia Lobos. Alexia. Bueno, ya que no está Alexia, Alexis, que acaba de llegar. Don Alexis. Don Alexis Gutiérrez. Qué terrible.
Espero encontrar alguno vivo. La Yasmín. Yasmín, ¿me escuchas? Yasmín. Javiera Gutiérrez. Sí, profe, sí lo escucho. ¿Quién? Porque le he preguntado como a 10 y nadie me ha respondido. ¿Quién es Javiera? Sí. Ya. Javiera, ¿cuáles son las estrategias intensivas de integración? O al menos dime cuántas son. Profe, no tiene que ver con las integraciones hacia atrás y hacia adelante. Así es. Ah, pero no sé cuántas son específicamente. Pero sé Ya, que integración hacia atrás, hacia adelante. ok. Irina, ¿está presente? Irina. Sí, profe. Oh, Irina, es muy lindo tu nombre. Irina, Gracias. eh, ¿cuántas son si yo digo, mira, tú tienes eh, estrategias a seguir, las intensivas y de integración, ¿cuántas son? No sabría decirle, tenía entendido también que era integración hacia adelante e integración hacia atrás con los proveedores, pero no. No, mi amor, mire, eh, acá, eh, cuando tú hablas de estrategias intensivas son tres, y cuando hablas de estrategia de integración son otras tres. Por lo tanto, acá, en estas cuadrantes 1, 2 y 4, tú tienes 6 opciones estratégicas a seguir. 6 opciones estratégicas a seguir. El cuento es cuál, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Como yo les decía, en la etapa de adecuación, todas las matrices te van a arrojar qué opción estratégica considera esa matriz que, por la cual debe optar el negocio. ¿Ok? Y aquellas que se estén repitiendo en las otras matrices, aquellas que tienen mayor frecuencia de repetición, esas son las que nosotros después vamos a considerar como las verdaderas opciones a seguir. Y después la etapa de adecuación, con esas verdaderas opciones, que sean 2, 3, las que sean, vamos a decidir cuál es la opción estratégica que tiene que seguir ese negocio. Pero las intensivas, mujer, son penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado. Esas son las intensivas. Y la integración, tal como decía Irina, hay integración hacia adelante, hay integración hacia atrás y hay integración horizontal. Por lo tanto, son 6 alternativas. ¿Ya? Entonces, va a depender si estás aquí, si estás acá o si estás acá, en donde hay algunas opciones estratégicas que te hacen más sentido o menos sentido. En cambio aquí, en las amarillas, como hemos dicho, normalmente ahí se toman aquellas opciones estratégicas que son más fáciles de implementar, son menos arriesgadas, requieren menos, a lo mejor, inversión también. Y ahí, si tú te fijas, tú tienes dos alternativas, penetración de mercado y desarrollo de producto. Les recuerdo, por ejemplo, que en el caso que vimos la clase pasada de cómo se llama del magíster, ¿no es cierto?, en planificación tributaria, ellos habían quedado, ¿no es cierto?, en el cuadrante 5. Y ese cuadrante 5 lo que les decía era que o tenían que penetrar mercado o desarrollar producto. ¿Qué es lo que hizo el director? El director dijo, bueno, entre penetrar mercado y desarrollar producto, me es mucho más fácil hacer una fotocopia de lo que tengo, o una copia más bien, una copia de lo que tengo en otras regiones que desarrollar un nuevo producto. Porque ahí tendría que pasarme un año tratando, ¿no es cierto?, de ajustar programas, contenidos, qué sé yo. No, prefiero, ¿no es cierto?, derechamente penetración de mercado. Y eso es lo que hizo él. Empezó, ¿no es cierto?, a replicar el magíster en el sur, en el norte, en distintas zonas.
Después pasó lo que siempre pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se fue, ¿no es cierto?, al sur, la mayoría, ¿no es cierto?, de la gente que tuvo en un comienzo eran profesores de las universidades sureñas o eran profesores de las universidades del norte, y después esos mismos profesores fueron los que empezaron, ¿no es cierto?, a desarrollar los programas en el norte y en el sur, una vez, ¿no es cierto?, que egresaron del programa. Y por último, está en estas que son las 8, las 6 y la 9 ni decir, pues la 9 ahí es fatal. O sea, ahí significa, ¿no es cierto?, de que desde la perspectiva interna no tenemos ninguna ventaja competitiva y además vemos el panorama muy oscuro. No vemos en ningún sentido promisorio, ¿no es cierto?, el entorno. Entonces, acá, si tú te fijas, ¿cómo se llama? Las estrategias ya van siendo cada vez más, como te dijera, restringidas. Y acá tú lo que vas a tener principalmente son estrategias defensivas. Por ejemplo, en esta de aquí, en el punto, en el cuadrante 9, ahí no hay más vuelta que darle que la liquidación. Tratar de recuperar la plata que tenemos, ¿no es cierto?, la poca que vamos a recuperar antes que sigamos perdiendo más plata. Pero hay otras, como te dijera, alternativas de estrategias defensivas, que las vamos a ver más adelante, que son como, por ejemplo, el encogimiento, es decir, que dentro de la corporación se quiten algunas unidades estratégicas de negocio y se racionalice la cartera de negocios en el fondo. Otras que tienen que ver con el joint venture, ¿no es cierto?, aventura conjunta, ¿ya? Asociarse con otra empresa, no correr uno solo el riesgo. Hay distintas alternativas. Bueno, y la idea, ¿no es cierto?, es ir construyendo esto que estamos acá, y tal como lo plantea en este caso Fred David, ¿ya?, tal como él decía, sólido de 3 a 4, promedio de 2 a 2,99 y débil de 1 a 1,99, ¿ya? Bueno, y aquí ustedes ya pueden ir observando, por ejemplo, las celdas 1, 2 y 4, crecer y construir, las estrategias intensivas, penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo de productos, estrategia integrativa, integración hacia atrás, integración hacia adelante, integración horizontal. En las 3, 5 y 6, conservar y mantener, penetración de mercado, desarrollo de producto. En las 6, 8 y 9, cosechar o enajenar, atrincheramiento, desprendimiento o desinversión, que es un poco lo que ya les acababa de comentar. Y esta es quizás, ¿cómo les podría decir?, la imagen más frecuente que uno ve en términos de la matriz McKinsey, o que llaman General Electric, ¿ya? Si tú te fijas acá, la verde dice zona de crecimiento, que es este de aquí, ¿ya? La amarilla, que no está puesta amarilla aquí, pero dice zona de inversión selectiva. Aquí yo tengo que fijarme bien, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer. Y la zona roja, ¿no es cierto?, la zona de retiro. Y tal como lo que les decía en el cuadrante 9, la idea obviamente es desinvertir, pero yo no iría ni siquiera a desinvertir, porque desinvertir es una etapa previa a la liquidación. Yo derechamente, ¿no es cierto?, diría que la 9 es liquidación, sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, si tú te fijas acá, si bien estaban todas estas como promisorias, como zona de crecimiento, son características distintas, porque si yo estoy en este cuadrante de aquí, en el 1, aquí la idea, ¿no es cierto?, fíjate tú, maximizar la inversión para crecer. Aquí tengo todo para crecer, todo está dado. Tengo ventaja competitiva y además el mercado yo lo encuentro que está bastante atractivo. Entonces le echo para adelante nomás. En cambio acá ya no es tan potente.
acuérdense lo que yo les decía. Si yo tengo positivo el entorno y positivo en lo interno, obviamente, ¿no es cierto?, ahí le tengo que echar ganas, como es esto que está aquí, ¿no es cierto?, compromiso total. Pero en la mayoría de los casos se da la combinación de que uno está bien y el otro no está tan bien, ¿ya? ¿Qué quiero decir? El entorno no es tan atractivo, pero nosotros somos muy potentes dentro de la industria. O nuestras capacidades no son tan fuertes, pero es súper atractivo el entorno. Casi siempre se dan combinaciones de ese tipo. Entonces, van a estar, ¿no es cierto?, en estos lados, dependiendo, ¿no es cierto?, la situación de la empresa. Y ahí, si bien tú tenías, ¿no es cierto?, 6 opciones a seguir, bueno, en estos casos, ¿no es cierto?, de esto de acá, ya las 6 opciones no son tan claras, sino que te van quedando como 3, donde ya los crecimientos tienen que ser un poquito más bien pensados. Acá nuevamente, relacionándolo con la matriz de la Boston de crecimiento-participación, donde habla, ¿no es cierto?, de productos interrogantes, aquí donde habla de productos perros, donde habla de productos estrella, etcétera, de alguna manera, ¿no es cierto?, para relacionarlos con la matriz de la Boston. Acuérdense que ya estamos en la parte donde empezamos a ver las matrices de adecuación y tratamos de integrar todo lo que hemos sabido de algunas matrices con otras matrices. Empezamos a adecuar la información que nos dan todas las matrices. Y eso es lo que tenemos en ese slide. Déjenme ver ahora un poquitito lo siguiente.